Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento, y las que vienen para nosotros, porque yo siento en mi corazón que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Somos como más de 8.000 millones de personas en este planeta. Imagínate todas las bendiciones que hay para nosotros en este instante. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú te quieres comunicar conmigo para oraciones, para hablar, para alguna consulta personal, bueno, en la descripción del video hay un número de WhatsApp que te puedes comunicar conmigo, y también a través de los comentarios de este video. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a ver un mensaje especial para ustedes, mis queridos y mis queridas. Dice: tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, no hay necesidad de que a ti nadie te salva, que nadie te salve, perdón, tú eres muy valiente. Tengo un amigo de Capricornio que es de lo mejor, es excelente y es un personaje súper valiente, y que al contrario, él muchísimas veces me ha salvado a mí de muchas cosas. Tú te puedes salvar a ti mismo, a ti misma, eres valioso y valiosa. Si estás convencido de esto, bueno, escribe: yo soy valioso, yo soy valiosa, yo soy poder, soy prosperidad, soy éxito. Escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, yo sé que ustedes pueden con todo, mis queridos, con todo, con eso y con muchísimo más. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para las personas que están en una relación en este momento, en este instante. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales pues también van. Ahorita vamos a sacarles a ver qué consejo. Ya saben que lo que sale acá abajo, si es negativo, bueno, es para que tal vez te haga un anuncio el tarot o tus guías espirituales, y que te puedas tomar acción y evitar que esas cosas negativas puedan estar sucediendo. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que en este momento se siente feliz, satisfecho de estar a tu lado. Es una persona que ha venido de unas relaciones que la verdad no funcionaron muy bien. Es una persona que tiene mucho, o sea, te quiere, te ama y todo eso, pero tiene demasiadas inseguridades. Diría yo que tiene una herida de abandono de su infancia. Tu persona especial espera que tú nunca le engañes, que tú seas totalmente fiel con él, con ella, que logren hacer cosas totalmente bonitas. Tu persona especial piensa que a ratos tú como que te ves como muy desanimado, desanimada de seguir con la relación de ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, desafortunadamente marca la infidelidad de uno de ustedes dos, mis queridos amigos y amigos. Una situación que se les va a presentar a ustedes y les va a causar a ustedes bastantes inestabilidad emocional, bastante, como les digo, desengaño entre los dos, mucho desengaño entre los dos. La verdad es que la persona que va a cometer este error va a ser bastante imprudente y no va a tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. Definitivamente la relación de ustedes marca que se va a romper, que no va a seguir adelante. Bueno, tal vez es posible que los temores de tu querido o querida persona especial no sean tan infundados. Tal vez está temiendo algo porque algo ha visto. Entonces, bueno, si tú quieres seguir con tu persona especial en este momento, en este instante, es momento de que ¿cómo les digo? De que definan qué es lo que quieren realmente ustedes con esta relación, que no pierdan el tiempo ustedes con alguien que no quieren estar, o no le hagan perder el tiempo a otra persona que tal vez podría tener otra oportunidad con otra persona. Bueno, recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Me dice el tarot de los ángeles que ustedes tienen una posibilidad. Listo, pasa esta tormenta, pasa esta cosa fea que podrían estar sucediendo de esta infidelidad,
Y bueno, y que si ustedes logran vencer eso, superar esto, yo digo que nada es imposible en este mundo, que si ustedes logran superar eso, bueno, viene algo bonito para ustedes, viene una renovación total para ustedes. Si ya tomas tú la decisión o tu persona especial toma la decisión o los dos toman la decisión de romper con la relación, bueno, también viene algo mejor para ustedes, viene algo bonito para ustedes, viene algo totalmente renovado, si es lo que tú estás preguntando por eso en este instante, en este momento. Bueno, también me dice que el tarot egipcio me habla acerca del triunfo para ti. Y listo, si eso es lo que tú estás preguntando, si terminar o no terminar, ¿te conviene esta relación con la persona que estás ahora? Bueno, sí te conviene terminar con esa persona. Va a venir algo nuevo, algo totalmente diferente para ti, si eso es lo que tú estás esperando en este momento, en este instante, ¿ya? Bueno, si vas a cerrar el ciclo con tu persona que estás en este momento, hazlo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha, ¿cómo les digo? Lastimándose lo menos posible los dos, bueno, porque hay sentimientos de por medio y bueno, nadie merece que se le engañe, ni que se le mancillen sus sentimientos, ni que se les estropeen, ni que le apachurren su corazón. Te está diciendo tú sabes en este momento que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, tú debes tomar la decisión de enfrentar la situación que están viviendo ahora. Tu persona especial sí es alguien que te quiere y toda la cuestión, sí es alguien que te ama, pero la verdad es que sí tiene muchas dudas, muchos temores, y si tú eres la persona que está volteando a ver para otro lado, bueno, está en tus manos también tomar la decisión si hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien en esta relación y de aquí en adelante. No te olvides que el karma existe y que todo aquello que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger después. Generalmente no recogemos con la persona que hemos sembrado, generalmente se recoge con personas diferentes en circunstancias diferentes, pero en algún momento uno recuerda, uno dice, yo hice esto positivo o hice esto negativo con tal y tal persona, bueno, ahora lo estoy recogiendo. Entonces ten muy en cuenta eso que te estoy diciendo. Bueno, ahora vamos con las personas que en este instante, en este momento me preguntan por su tarot y que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Están teniendo problemas, dificultades, ciertos proyectos que ustedes han tenido como que se me les han venido abajo, muy seguramente algo relacionado con el dinero, y esto me está generando bastantes dudas a ustedes. Bueno, la verdad es que es pues algo loable, ¿no? Cuando uno está perdiendo dinero, cuando está perdiendo su estabilidad, bueno, muchas cosas se vienen abajo porque hay sueños, hay proyectos en un futuro más bien cercano. Bueno, las cartas me están diciendo que lo que pasa es que tú al parecer tienes como muy empañada la visión con respecto a tu vida, como que no sabes si aquí, si para allá. Bueno, tienes que aclarar esa situación porque si no vas a seguir dando tumbos para un lado, para el otro, teniendo pérdidas no solamente económicas sino también de estabilidad emocional y bueno, problemas y dificultades que se te pueden estar presentando a ti. Tú no debes perder la esperanza, seguir adelante en poder solucionar todos tus problemas, todos tus impases que se te estén presentando en este momento, en este instante. Mira que las cartas también me dicen que tú puedes lograr salir adelante de esta situación, pero que vas a tener que trabajar duro, vas a tener que agachar a veces un poco la cabeza para poder seguir adelante, escuchar consejos y ver también de tu propia experiencia aquello que tú has aprendido hasta ahora, para que no sigas tal vez cometiendo los mismos errores o no sé, o chocándote cada vez con la misma piedra, porque es muy posible que eso es lo que a ti te esté sucediendo. Mira, este angelito te dice, la energía te hará reinar. Bueno, lo que te sucede también es que estás muy bajo de energía, necesitas renovarte. Hazte unos baños dulces, unos baños amargos. Si puedes ir al mar, métete al mar o a una cascada, a un río, ve a Madre Tierra, haz una meditación de la llama violeta, porta cosas violetas. Cuando te estés bañando, bueno, imagínate que esa agua te limpia, que es una luz blanca que te limpia, que te va limpiando, También bebe mucha agua. Bueno, puedes calcular la cantidad de agua, pues no es que te vayas a encharcar tampoco, máximo 2 litros y medio, tampoco no te vayas a tomar más porque te puedes estar enfermando. Bueno, vamos ahora a ver
¿Qué me dice el tarot egipcio a ti? ¿Qué te dice? Bueno, porque al parecer estás pasando por una iniciación, por algo bastante fuerte en este momento, en este instante. Bueno, hay algo, me dice el tarot egipcio, viene una transformación para ti, pero es algo totalmente positivo, es algo necesario para ti. Lo que estás viviendo ahora en este instante es porque lo vas a necesitar como un aprendizaje, como una lección ya aprendida para lo que se te viene, porque se te viene algo fuerte pero positivo, ya algo muy positivo, pero bastante grande, como quien dice. O sea, en este momento tal vez seas como un gatito chiquito, pero lo que se te viene es grande. Lo vas a tener que enfrentar como un león, como una leona, como un príncipe, como una princesa. No es nada malo, es algo muy bueno, muy positivo, pero vas a necesitar mucha fuerza para poder, como te digo, disfrutar todo esto. No va a ser, es como decir, si tú vayas a querer montar, no sé, un container en un barquito de papel, ¿no? El barco tiene que ser un barco fuerte para poder llevar toda esa carga tan valiosa. Eso es lo que te va a suceder a ti, que va a venir algo maravilloso y bueno, necesitas estar súper bien. Si tú estás convencido de esto, escribe, viene lo mejor para mí. Mira, te dice, tú sabes que pienses en el aquí y en el ahora. Tal vez te estás concentrando demasiado en tu pasado y estás muy deprimido, muy deprimida o excesivamente en el futuro y eso te causa mucha ansiedad. También disfruta lo que estás viviendo ahora, lo que estás pasando ahora, porque si no vas a perder tu presente por estar o mucho en el pasado o demasiado en el futuro. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Vamos para adelante. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras, ¿ya? Vamos ahora con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué les está pasando a ustedes. Bueno, tal vez están pasando por una mala época, por una época que la verdad ha sido provocada por las envidias de personas de su alrededor, personas que la verdad es que bastante envidiosas con tu suerte, te han estado queriendo poner la zancadilla, pero mira que tú superas toda esta situación, muy seguramente apoyado por personas de tu familia, porque de parte de personas muy cercanas o de tu familia te llega una muy buena noticia, muy seguramente para poder superar este impasse económico que estás viviendo en este momento. Por otro lado, también me dicen las cartas con ese as de pentáculos invertido que las cosas, los problemas, dificultades se van a ir haciendo cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. Y también me dicen esta carta del 5 de varas o 5 de bastos, que de todo esto tú sales muy reforzado y muy reforzada, definitivamente a que sí, con una experiencia, con una, ¿cómo te digo?, con una firmeza que te van a permitir tomar buenas decisiones de aquí en adelante con respecto a tu economía, y no solamente con respecto a tu economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver qué te dice los ángeles el día de hoy. Dice, tus obras revelarán los orígenes. Bueno, la verdad es que como tú te has comportado de una manera honesta, de una manera firme, muy honrado, muy honrada en todo lo que tú has hecho con respecto a tu economía, bueno, viene como la cosecha de esa siembra que tú hiciste, de esa nobleza, de esa firmeza, de esa rectitud con respecto a las personas con las cuales te involucrabas con respecto a tus negocios. Bueno, por otro lado, el tarot egipcio me dice que te alejes de esas personas que son tan envidiosas contigo. Son personas que realmente te quieren ver caer, que te quieren ver mal económicamente, y no solamente económicamente, sino en los demás aspectos de tu vida. Ten mucho cuidado con esa situación, porque estos personajes, bueno, si tú se los permiten, puedes seguir adelante, pero yo sé que tú los vas a hacer totalmente a un lado. Te dicen por este lado las hadas que pintes el sol entrando a tu cielo. Tú eres el hacedor de tu realidad, nadie más es el hacedor. Lo que piensas, lo que crees, es lo que tú creas. Entonces me dicen las hadas en este momento que pienses en positivo, que comiences a manifestar en positivo. Te sugiero una técnica que se llama tijeras de podar, de Neville Goddard. Lo encuentras en YouTube o en Google, investiga acerca del tema y practícalo a diario. A mí me funciona, yo sé que a ti también te va a funcionar. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.
Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.